Mi nombre es Richard. Esta es la historia de algo que me pasó en la ciudad que nunca duerme. Eso es lo que siempre dicen los guías turísticos, los directores de cine, los escritores. Pero si conduces un taxi como yo, noche tras noche, aprendes la verdad. La ciudad duerme. No de la manera que lo hace un pueblo pequeño, con todas las luces apagadas y un silencio absoluto. Aquí, el sueño es un estado de semiconciencia, una respiración lenta y pesada. El constante zumbido de la vida se reduce a un murmullo distante, un pulso apenas perceptible. Y esta noche, el pulso era casi inexistente. Eran las 3:17 de la mañana. Me arrastraba por las desiertas avenidas de Midtown, las luces de los rascacielos brillando en lo alto como estrellas frías y distantes, sin la calidez habitual. La lluvia de la tarde había limpiado el asfalto, y la superficie mojada reflejaba las luces de neón en un mosaico de colores distorsionados. Era hermoso, sí, pero también inquietante. No había peatones. No había los habituales grupos de fiesteros saliendo de los bares. No había ni siquiera los borrachos solitarios que se tambalean hacia casa. Estaba a punto de rendirme, de apagar la luz del taxi y dirigirme a casa cuando una figura apareció de la nada en la esquina de la Sexta Avenida. No fue un movimiento abrupto, fue como si la oscuridad misma la hubiera exhalado. Era una mujer, alta y delgada. Llevaba un abrigo largo y oscuro que parecía absorber la poca luz que le llegaba. No hizo un movimiento frenético para llamarme, ni siquiera un gesto típico de un cliente apurado. Simplemente levantó una mano lentamente, con una elegancia que me pareció fuera de lugar en medio de la soledad y la humedad de la noche. Era un gesto que no pedía, sino que ordenaba. Y por alguna razón mi pie soltó el acelerador y frené. Mi instinto me gritó que siguiera de largo. El olor a miedo, un olor que he aprendido a reconocer en este trabajo, se apoderó de mí, pero la desesperación de una noche de trabajo sin ganancias fue más fuerte. La mujer se acercó y se deslizó en el asiento trasero. No hizo ruido. El coche se hundió apenas 1 milímetro. Era increíblemente ligera. El olor a lluvia y asfalto en el aire fue reemplazado por un perfume extraño y penetrante, algo que no pude identificar. No era floral, no era dulce, era terroso, casi como el olor de tierra húmeda y musgo de un cementerio antiguo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Harlem, dijo. Su voz era un susurro, pero tan claro y nítido como el tañido de una campana de cristal. La calle 125, cerca del río. Mi estómago se revolvió. Es un viaje largo, pensé. Pero el dinero sería bueno, claro, dije. Mi voz sonaba forzada. Y arranqué. A medida que avanzábamos hacia el norte, el silencio se hizo más profundo, más palpable. Las pocas luces que quedaban en las calles de Harlem parpadeaban. A veces se apagaban por completo, dejándonos en una oscuridad casi total por unos segundos. Los faros de mi taxi eran lo único que iluminaba el camino. En el espejo retrovisor traté de ver su rostro. Ella seguía siendo una silueta. No había reflejo de sus ojos, de su nariz, de su boca, solo un agujero negro en medio de la penumbra del asiento trasero. Era como si el espejo se negara a mostrar su imagen. Me limpié el espejo pensando que tal vez estaba sucio. Nada, era solo una sombra. El aire dentro del coche se volvió helado. Pude ver mi propio aliento. Mis manos, crispadas en el volante, estaban blancas por el frío. «Señorita, ¿puedo subir la calefacción?», pregunté, mi voz sonando como un susurro. Ella no respondió, solo miraba por la ventana. Su silueta era perfectamente inmóvil, como una estatua. El GPS, que me había guiado por miles de viajes, se volvió loco. La pantalla parpadeó con una estática verde y negra. No había señal. «Perdón, creo que el GPS no funciona», dije. Ella se rió. No fue una risa. Era un sonido chirriante, como el de una puerta oxidada abriéndose lentamente. «No es necesario, sé el camino», dijo. Y en la luz parpadeante de un faro, por un instante, pude ver su mano apoyada en el asiento. Era pálida, casi translúcida, y las uñas eran largas, afiladas, casi como garras. El taxi se detuvo por su cuenta en una calle sin salida, frente a un edificio que no estaba en el mapa. Era un bloque de piedra negra, sin ventanas,
Un símbolo extraño, un círculo con una línea torcida, estaba grabado en la puerta. De alguna manera supe que era lugar de destino. Me giré, preparado para darle el precio del viaje. Y entonces la vi, bajo la luz pálida de mi tablero. Su cara ya no era la de una mujer, era un cráneo. La piel estaba tensa sobre los huesos, tan delgada que casi parecía transparente. Sus cuencas oculares vacías brillaban con una luz propia, una luz verde y enfermiza que me recordaba el GPS defectuoso. Y de su boca, de donde la lengua debería haber estado, un gusano largo y blanco se retorcía lentamente, como si estuviera vivo. Un grito desgarrador, el grito más primitivo y desesperado que había escapado de mi garganta, resonó en el silencio de la calle. Abrí la puerta de mi taxi y salí corriendo. No me importaba el dinero, no me importaba el taxi, no me importaba nada más que escapar de esa cosa. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Corrí sin dirección, mis pies apenas tocando el suelo. El sonido de mis zapatillas contra el asfalto era el único ruido en la calle. Corrí como un animal acorralado, mi corazón latiendo en mis oídos. El frío me estaba calando los huesos, pero no el frío de la noche, sino un frío que venía de adentro, un frío que congelaba la sangre en mis venas. Me detuve, agotado, para recuperar el aliento, mi mano sobre una pared de ladrillo. Mis pulmones quemaban. Me giré, mi cuerpo tembloroso para ver si me había seguido. Y allí estaba, mi taxi, estacionado en el medio de la calle, las luces delanteras encendidas, la puerta del pasajero abierta, y la criatura, la mujer, estaba parada allí. No se movía. Su silueta se recortaba contra la luz de los faros, más alta, más esbelta que antes. Sus cuencas oculares brillaban intensamente en la oscuridad. No me estaba mirando con sus ojos, me estaba viendo con su alma. Estaba viendo mi miedo. Sentí una fuerza invisible tirando de mí, atrayéndome de vuelta al taxi. No era una fuerza física, sino una presión mental, una fuerza que me obligaba a volver, a entrar en el coche. Mis pies se movieron por sí solos, un paso a la vez, en dirección al coche. La criatura levantó una mano esquelética. Un dedo largo y afilado me señaló. Era como si estuviera atado con hilos invisibles, una marioneta que ella controlaba. Sentía un murmullo en mi cabeza, un susurro que no entendía, pero que resonaba con una promesa de sufrimiento eterno. Un coro de voces que se superponían y se distorsionaban, una sinfonía de gritos. La calle se sentía más viva ahora, pero de una manera siniestra. Desde los callejones, de las ventanas de los edificios, vi sombras moverse. No eran sombras de personas, eran formas retorcidas, cuerpos desmembrados que se arrastraban por el suelo, cabezas sin cuerpos que rodaban por la acera y brazos que salían de las alcantarillas. La ciudad se había convertido en un lienzo de pesadilla. Con cada paso que me acercaba al taxi, el olor a cementerio se volvió abrumador. Me sofocaba, se metía en mis pulmones. El murmullo de las voces se hizo más fuerte, más claro. Ahora podía entender algunas palabras. Eran lamentos, eran promesas de dolor, eran gritos de almas en pena. Estaba a solo unos metros del taxi, mi cuerpo temblando, las lágrimas corriendo por mis mejillas. La criatura sonrió, si es que se puede llamar sonrisa a ese espantoso gesto de un cráneo. El gusano se retorció frenéticamente. «Ven, conductor. El viaje continúa», dijo. Su voz ya no era un murmullo, sino un coro de miles de voces sufriendo en perfecta sincronía. Era un sonido que me desgarraba el alma. Pude ver mi reflejo en el parabrisas, pero no era yo. Era una versión distorsionada de mí mismo, con los ojos vacíos,
la boca abierta en un grito silencioso. Era un reflejo de lo que me iba a convertir. La criatura levantó el otro brazo y las puertas del taxi se abrieron de golpe, con un chirrido agudo. Una luz roja y pulsante salió del interior del coche. Una luz que olía a azufre y a muerte. Pude ver dentro. El interior no era el de un taxi. No había asientos. No había volante. El interior era un vacío. Una oscuridad que giraba. Un abismo con bordes rojos que palpitaban al ritmo de un corazón enfermo. Cientos de ojos. Ojos que brillaban en la oscuridad. Me miraban desde el vacío. Eran los ojos de los muertos. Los ojos de los condenados. Y yo, el último pasajero de la noche, iba a ser el próximo. La criatura extendió sus brazos, invitándome a entrar en el vacío. Sentí que el frío me quemaba. Me dolía la piel. Era una sensación insoportable. Ya no podía respirar. Era como si la criatura estuviera extrayendo el oxígeno del aire. Mi mente se estaba nublando. Se estaba rindiendo al horror. Ya no quería resistir. Ya no tenía fuerzas para luchar. Solo quería que terminara. El vacío me llamaba. Me prometía la paz del olvido. Un paso más, un solo paso, y el tormento terminaría. Pero entonces, algo en mí se rebeló. No fue mi cuerpo, fue mi alma. Recordé el rostro de mi esposa, a mi hija pequeña que me esperaba en casa. Recordé su sonrisa. El amor que sentía por ellas fue un escudo que me dio la fuerza para resistir la fuerza invisible. No, susurré, la palabra apenas audible en el silencio. No, la criatura detuvo su movimiento. Su cráneo se inclinó hacia un lado. El gusano dejó de retorcerse. Un sonido chirriante y agudo como de metal raspando metal llenó el aire. Era un sonido de ira. Y en ese instante, el mundo se rompió. Como si alguien hubiera roto un espejo. Las luces de la calle volvieron a parpadear, pero esta vez con normalidad. El hedor a cementerio desapareció. El murmullo de los muertos se convirtió en el zumbido distante de un camión de la basura. El edificio de piedra negra desapareció. En su lugar, había un edificio de apartamentos normal y corriente, con ventanas con cortinas y aire acondicionado. Miré a la criatura. Su forma se distorsionó. Se encogió. El cráneo se convirtió en el rostro de una mujer normal, aunque sus ojos seguían brillando con una luz extraña. El gusano se volvió una lengua normal. El abrigo oscuro perdió su cualidad sobrenatural. Me has arruinado el viaje, dijo con voz normal, con un tono de fastidio. Estaba tan cerca. Se giró y se subió a mi taxi. La puerta del pasajero se cerró. Un segundo después se abrió. La criatura salió. Era la mujer de antes, la que había recogido. Su rostro estaba en la sombra. Me dio un billete de $10. Un billete normal, un billete humano. Me miró por última vez con sus ojos que brillaban en la oscuridad. La próxima vez no tengas miedo, susurró. Y luego se desvaneció en el aire. No desapareció, se desvaneció, como una nube de humo que se disipa. Me quedé allí, solo, en medio de la calle, mi corazón todavía latiendo con fuerza, mi cuerpo temblando. Los sonidos de la ciudad volvieron a la vida. Un coche de policía pasó a lo lejos. Los faros de los coches volvieron a aparecer. La noche de Nueva York volvió a ser la noche de Nueva York. Pero para mí, nunca volvería a ser lo mismo. El billete de $10 en mi mano se sintió pesado. Se sintió como un billete de $10 normal, pero sabía que no lo era.
Era un billete de $10 del infierno, un recuerdo de lo que había pasado. Me subí a mi taxi, mi mano temblorosa sobre el volante. El olor a cementerio había desaparecido. El aire frío se había ido. Todo se sentía normal. Pero el espejo retrovisor me mostró una imagen diferente. Cuando me miré, no me vi a mí mismo. Vi el rostro de un hombre viejo, con los ojos vacíos, la boca abierta en un grito silencioso. Y debajo de la imagen vi una silueta oscura, un contorno que no se parecía a un humano. Era la criatura. Estaba sentada en el asiento trasero y sonreía. Desde ese día, siempre he sabido que no estoy solo en mi taxi. No veo a la criatura, pero sé que está allí. No me habla, pero escucho sus susurros en mi cabeza. Me dice que la próxima vez que un pasajero me haga una señal, debo seguir mis instintos, pero no lo haré, porque sé que si la recojo, seré el último pasajero de la noche, y el viaje nunca terminará. No hay vuelta atrás. Estoy atrapado. Mi vida se ha convertido en una pesadilla. El sonido de los bocinazos y las sirenas de Nueva York ya no son reconfortantes. Ahora suenan como el lamento distante de las almas que vi en el abismo. No duermo, no como, solo conduzco, esperando, sabiendo que tarde o temprano la criatura querrá otro paseo.